Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado resonando muchísimo en el mundo del entretenimiento y créanme, es uno de esos que nos hacen suspirar y hablar durante horas. Hoy vamos a sumergirnos en las palabras de la talentosísima Demet Özdemir, quien ha abierto su corazón sobre su relación con Can Yaman. Y no se trata solo de un amor más, ella lo describe como más que un amante, es mi todo. ¡Guau!, ¿verdad? Prepárense para un viaje emocional y lleno de detalles porque vamos a desglosar qué significa esta poderosa declaración y qué nos revela sobre esta popular pareja. Si son fanáticos de la serie Erkenzikuş, o simplemente aman las historias de amor que trascienden la pantalla, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora centrémonos en el corazón de nuestro vídeo de hoy, las declaraciones de Demet Özdemir. Cuando una figura pública, alguien que admiramos por su talento y carisma, utiliza palabras tan fuertes como mi todo para describir a su pareja, no podemos evitar sentir una curiosidad inmensa. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Cómo es esta conexión tan profunda? Demet Özdemir, la estrella que conquistó corazones con su papel de Sanem en Erkenzikuş, no solo ha brillado en la actuación, sino que también ha demostrado una gran autenticidad al hablar de su vida personal. Y sus palabras sobre Can Yaman han sido, sin duda, uno de los temas más comentados y analizados en los medios y entre sus seguidores. La frase más que un amante es mi todo nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando el amor nace en el fragor de la fama, bajo los focos y las cámaras. Es fácil caer en la idealización, pero cuando las palabras vienen de la propia protagonista, tienen un peso y una verdad que resuenan de manera diferente. Demet no solo habla de una atracción física o de un romance pasajero, está hablando de una conexión que va mucho más allá. Mi todo implica un pilar fundamental en su vida, alguien que la complementa, la apoya, la inspira y, en definitiva, forma una parte esencial de su ser. Pensemos en la intensidad de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso como Erkenzikuş. Durante meses Demet y Can compartieron largas jornadas de rodaje, escenas cargadas de química y emociones, y esa cercanía, esa complicidad que vimos en pantalla, a menudo se traslada al mundo real. Es un ambiente donde se crean lazos fuertes, donde se comparte el estrés, la alegría de los éxitos y, por supuesto, las conversaciones íntimas al final del día. Y para Demet, parece que esa conexión se profundizó de una manera que trascendió la pantalla. Cuando Demet dice más que un amante está reconociendo la faceta romántica, la pasión, el afecto que existe entre ellos. Pero al añadir es mi todo, está elevando esa relación a un nivel superior. ¿Qué puede significar ser mi todo? Podría significar que Can es su confidente, su mejor amigo, su roca en los momentos difíciles. Podría ser la persona con la que comparte sus sueños más profundos, sus miedos más ocultos. Podría ser ese apoyo incondicional que todos anhelamos en la vida, alguien que nos conoce a la perfección y nos acepta tal como somos. Analizando las entrevistas o las declaraciones que han trascendido, podemos imaginar que Demet valora en Can no solo al actor talentoso, sino al hombre que hay detrás. Quizás es su sentido del humor, su inteligencia, su forma de ver la vida, su apoyo a sus metas profesionales. Es posible que él sea esa persona que la hace reír hasta llorar, que la anima a superar obstáculos, que celebra sus triunfos como si fueran suyos y que está presente en las derrotas para levantarla. Además, es importante recordar que ambos son figuras públicas muy expuestas. Viven bajo el escrutinio constante de la prensa y del público. En este contexto, tener una relación sólida y basada en la confianza mutua es fundamental. Si Demet llama a Can mi todo, esto sugiere que él es ese refugio seguro, ese espacio donde pueden ser ellos mismos sin juicios, donde la presión del exterior se desvanece y solo importa la conexión entre ellos. La frase también puede interpretarse como una muestra de gratitud. Quizás en algún momento de su vida o carrera, Can ha sido un apoyo crucial, alguien que estuvo ahí cuando más lo necesitaba. El amor en su forma más pura no solo se trata de sentir mariposas en el estómago, sino de construir juntos, de apoyarse mutuamente en el crecimiento personal y profesional, y de crear un futuro compartido. La manera en que Demet Özdemir expresa sus sentimientos a menudo se percibe como muy sincera y genuina. No suele guardarse sus emociones, y cuando habla de Can
Hay un brillo especial en sus ojos, una sonrisa que ilumina su rostro. Esto refuerza la idea de que sus palabras no son solo un cliché romántico, sino una reflexión profunda de lo que Kanyaman representa para ella en su vida. También es fascinante cómo esta relación ha evolucionado desde el set de rodaje hasta convertirse en algo tan significativo. Muchas veces las dinámicas de pareja que surgen en entornos laborales pueden ser efímeras, pero cuando se convierten en mi todo, indican que ha habido un desarrollo, un entendimiento mutuo y un compromiso que va más allá de la conveniencia o la fama. Podríamos especular sobre qué aspectos específicos de su relación son los que la llevan a definir a Kan como mi todo. ¿Es su personalidad? ¿Sus valores? ¿La forma en que la trata? ¿O la suma de todo ello? Es probable que sea una combinación de factores, una sinergia que los hace únicos juntos. En un mundo donde las relaciones pueden ser tan volátiles, escuchar a alguien afirmar que su pareja es su todo, es inspirador y nos recuerda la importancia de encontrar a esa persona que nos completa, que nos impulsa a ser mejores y que hace que nuestra vida sea más rica y significativa. El hecho de que esta declaración provenga de Demet Özdemir, una mujer fuerte, independiente y exitosa por derecho propio, le da aún más valor. No se trata de alguien que necesite a alguien para sentirse completa, sino de alguien que ha encontrado en Kanyaman un compañero excepcional que enriquece su vida de una manera profunda y fundamental. Es el tipo de amor que vemos en las películas, pero que cuando se manifiesta en la vida real, nos conmueve y nos da esperanza. El impacto de estas palabras también se extiende a sus seguidores. Para muchos, Demet y Kan se convirtieron en una pareja icónica gracias a Erken Cikus, y saber que su conexión va más allá de la ficción solo alimenta esa admiración. Sus fans seguramente se alegran de verlos felices y de que hayan encontrado en el otro a esa persona especial que lo significa todo. En resumen, las palabras de Demet Özdemir sobre Kanyaman, más que un amante es mi todo, son una poderosa declaración de amor, respeto y admiración. Revelan una conexión profunda que trasciende la química de pantalla, sugiriendo que Kan es un pilar fundamental en su vida, un compañero que la apoya, la inspira y la hace sentirse completa. Es la manifestación de un amor maduro y sincero, que se construye sobre la base de la confianza, el respeto y un entendimiento mutuo. Y la verdad, a todos nos gusta escuchar historias de amor tan bonitas, ¿verdad? Nos recuerdan que a pesar de los altibajos de la vida, el amor verdadero existe y puede ser esa fuerza transformadora que lo llena todo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis de las profundas palabras de Demet Özdemir sobre Kanyaman. Hemos explorado lo que significa decir que alguien es más que un amante, es mi todo, y creo que hemos llegado a comprender la magnitud de esa declaración. Hemos hablado de cómo el amor puede florecer en circunstancias únicas y cómo una conexión puede convertirse en el pilar de nuestra existencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí y para todo el equipo del canal. Si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden dejarme un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué contenido les gusta. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que también les gustaría escuchar sobre esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en la próxima, cuídense mucho y hasta pronto. ¡Chao!